Pues como ya sabemos, el Señor tiene un plan con cada familia, ¿cierto? Y en este tiempo el Señor se ha enfocado a través de nuestra pastora, en los altares familiares. Es muy importante, la familia es muy importante para Dios. Nuestras familias lo son. Entonces, espero que esta palabra sea edificación para cada uno de nosotros en este Amén. día. La familia fue la primera institución formada por Dios para beneficio del hombre. La familia está formada por la pareja y a su vez el fruto de ella, que son nuestros hijos, ¿cierto? Entonces quisiera que fuéramos a Génesis 2, 18, por favor. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Quién dijo? Jehová Dios, ¿cierto? Fue una idea del corazón de Dios, que el hombre no estuviera solo. Entonces dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Entonces, fue una idea del Señor, de nadie más sino del Señor. El Señor anhela hogares que permanezcamos en santidad. Ahorita que yo escuchaba lo que el Señor nos hablaba en el ayuno, yo dije, Señor, tú eres perfecto. Él es perfecto, porque ellos no saben lo que yo voy a predicar, pero el Señor sí sabe, porque Él es Dios. La santidad es de verdad que algo muy importante para nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Y Él anhela que en nuestros hogares haya santidad, como pareja, como hijos, como padres, como esposa, que haya santidad. Porque si hay santidad en cada uno de los integrantes de nuestra familia, pues vamos a poder ser una familia santa para Él. No quiere decir que no vamos a tener errores sí vamos a tener, porque todos los tenemos y constantemente tenemos lucha y tenemos que ir al Señor, totalmente todos los días, porque no podemos decir, ay no, yo no peco, no, nos equivocamos, ¿sí? Pero que el pecado sea por error y no porque sea algo premeditado, porque cada vez que nosotros no estamos en santidad, estamos haciendo lo contrario, ¿cierto? Y el pecado le duele, al Señor le duele cuando nosotros pecamos. Entonces, en Hebreos 13:4 dice, no lo busquen, yo les leo, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, la palabra mancilla significa una mancha moral, un perjuicio en la honra o en el honor a una persona. Entonces, cuando el Señor nos pide un hogar, un matrimonio sin mancilla, Él anhela que nosotros, tanto en lo sexual, porque en el área sexual muchas veces hay mancilla, ¿sí? Muchas veces hay pecado sexual, que muchas veces conocemos y otras veces desconocemos, ¿sí? Pero es importante ir al Señor siempre, porque como debemos guardarnos para el Señor, porque todo lo que hagamos en nuestra intimidad y afecta a nuestro hogar, nuestra familia, ¿sí? También debemos honrar a nuestros esposos y esposas con nuestras palabras. Con nuestra boca muchas veces deshonramos, primeramente a Dios y segundo a nuestras parejas, a nuestros hijos, los deshonramos. No les damos esa honra que el Señor ya nos ha dado a cada uno, ¿cierto? Porque Él es hermoso, Él siempre nos cuida, Él siempre quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros muchas veces en un momento de ira, de enojo, hablamos tantas bobadas, tantas cosas que después o inmediatamente el Espíritu nos redarguye y nos tenemos que arrepentir de eso, ¿cierto? Pero el Señor anhela hogares santos, hogares y parejas y matrimonios santos y sin mancilla, ¿sí? ¿Por qué pasa todo esto? Porque muchas veces
no honramos a nuestros esposos, no respetamos a nuestros hijos, no nos guardamos para el Señor. Porque como decía la palabra, la pastora en estos días en una predica que ella nos envió, cuando nosotros no tenemos al Señor en primer lugar y cuando la palabra de Él no está en nuestra vida en primer lugar, nosotros no vamos a saber qué obedecer, ¿cierto? No vamos a saber qué es lo que tenemos que obedecer. Ah, sí, sea obediente, sí, pero ¿qué tenemos que obedecer? Entonces, cuando esto sucede, generalmente, cuando hay una crisis, un caos, una cosa terrible en nuestro hogar, generalmente hemos ido sacando a Dios de nuestra familia, de nuestro hogar. Ya el Señor no es el centro de nuestra vida. Ya Él no es el centro de nuestro hogar, sino que ya hemos priorizado otras cosas, ¿cierto? Puede que sea nuestro trabajo, puede que hayamos entronado a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo y hayamos dejado a Dios. Él es el centro de nuestra vida, porque Él siempre debe ser el centro de nuestra vida. Si no, los hogares no van a funcionar, las no van a poder funcionar. Nosotros no podemos sin el Señor, nosotros sin Dios no somos nada. Y si nos vamos alejando de Él y nos vamos dejando atraer de todo lo que este mundo nos ofrece, muy seguramente un día vamos a estar totalmente fuera del Señor. Y eso es algo que al corazón de Dios le duele, a Él le duele cuando nosotros nos empezamos a apartar y cuando lo sacamos de nuestro hogar. Porque hemos visto que cuando se saca a Dios, en muchas partes, en Estados Unidos lo han sacado de las escuelas, en muchas partes, en Europa, ¿qué es lo que sucede? Pues se enaltece al hombre, ¿sí? Y el Señor queda por allá. Pero Dios es Dios, Él sigue siendo Dios. Los perjudicados pues vamos a ser nosotros. Porque la ausencia de Dios en las familias lleva a una ausencia de amor. Muchas veces decimos, ay, pero es que Él como habla de duro, como es de tosco, en Él no hay amor. Sí, las mujeres nos podemos quejar de eso de nuestros esposos y los esposos se pueden quejar de eso de las esposas, como es de odiosa, no me ama, no me cuida, tantas cosas. Esperamos tanto de nuestra pareja, pero olvidamos que nuestra prioridad es el Señor y que cuando Él está dentro de nuestra vida, cuando Él está dentro de en nuestro hogar, en nosotros, cuando Él está aquí, las cosas van a ser muy diferentes. Y si nuestro esposo llega a tener una falla, nosotras vamos a estar ahí para amarlos y para cubrirlos en amor, ¿sí? Porque el amor de Dios va a estar en nosotros. Pero si nosotros sacamos a Dios, entonces ya empieza la hostilidad, ya empieza tanto el afán de este mundo a consumirnos que nosotros ya no vamos a ser capaces, ¿sí? Porque nadie va a decir que es fácil muchas veces llevar un hogar. Llevar un hogar es complicado. Yo llevo 21 años de casada y les digo que he vivido momentos bastante difíciles, pero tengo la certeza de que el único que ha podido sostener esta familia ha sido el Señor. Él es el único. Nosotros no pudimos, ni John Jairo, ni yo, en nuestras fuerzas nosotros no podemos, pero el Señor se ha podido, porque Él es perfecto. Pero es necesario que cada día Él esté allí, ¿sí? Porque la palabra habla. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando permitimos que el mundo entre a nuestro hogar y empezamos a dejar a Dios de lado, viene un enfriamiento a nuestra vida. Y el amor que es primeramente por Dios, si el amor por Dios se enfría, si el amor, entonces, ¿cuánto más se enfriará el amor por nuestra pareja, por nuestros hijos? La tolerancia, o sea, ya no va a haber tolerancia, ya no va a haber amor, porque ya cada día vamos a irlo sacando, vamos a ir sacando.
a Dios de nuestro hogar. Entonces, no podemos permitir eso, hermano. Y si el Señor hoy nos permite, nos trae esta palabra, es porque Él nos conoce. Él conoce a cada uno de nosotros, primeramente a mí, que me enseñó esta palabra, y a ustedes, a cada uno de ustedes. Él conoce su corazón, Él conoce mi corazón. Él sabe de qué tenemos necesidad. Hoy día hay muchas familias que viven de una apariencia. Ustedes han conocido de familias que aparentemente son tan linditos y, ay, tan bella esa pareja, tan bonita, pero nadie sabe detrás de esa apariencia que hay. ¿Sí? No hay una transparencia, ¿no? El amor se ha enfriado, solo hay palabras toscas, solo hay desamor, solo hay incomprensión, porque realmente se vive una religión, más no una vida del Espíritu. Cuando nosotros vivimos una vida del Espíritu, el mismo Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando le hablamos de una manera incorrecta a nuestro esposo, que eso sí que pasa, ¿cierto? Yo creo que no solamente me pasa a mí, yo creo que a muchas mujeres nos pasa, que muchas veces no queremos ser toscas, pero de un momento a otro se nos sale. Pero entonces ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos como conviene, porque no sabemos pedir muchas veces, ¿sí? No sabemos, y hay veces, como le decía ahora, desconocemos lo que pueda estar pasando, pero el Espíritu no se equivoca. Y si Él nos lleva a ello es porque estamos fallando, ¿sí? Entonces, la apariencia de nada edifica, o sea, la apariencia, tener una apariencia de piedad es algo que va en contra del Señor y de los preceptos del Señor. Él no quiere que tengamos apariencias, Él quiere que nos desnudemos delante de Él primeramente y delante de las personas que nos ayudan cada día, que nos fortalecen, que nos levantan, que cada día cuando fallamos y vamos a nuestros pastores, ellos están ahí con una palabra de aliento, ¿sí? Entonces es necesario entender que si yo estoy viviendo una apariencia en mi hogar, primero que todo debo ir al Señor y buscar ayuda, porque eso no te va a servir de nada. La venida del Señor está cerca, no sabemos el día ni la hora. Y si estás viviendo una apariencia de religiosidad, una vida religiosa, eso no te va a aprovechar de nada, ni me va a aprovechar a mí. Entonces, no vivamos de apariencias. Eso, la verdad, no es bonito, no es bueno y no es agradable al Señor. La familia es el termómetro de la sociedad. ¿Ustedes por qué creen que Dios ama tanto a la familia? Porque es que las familias salen, ¿sí? Si nosotros mantenemos impregnados de Dios y Él está en nuestra vida y nuestra vida es una vida agradable y conforme a la voluntad de Él, eso va a ser extendido a la sociedad, ¿sí? Si una familia está mal, todo comienza a descomponerse, ¿sí? Porque si todas las familias de la tierra estuviéramos conectadas conforme al corazón de Dios, esta tierra, este mundo no estaría como está, pero nos hemos ido desconectando poco a poco y la sociedad se ha ido desintegrando y ya las jovencitas no anhelan casarse, ya si se casan no anhelan tener hijos, porque es que el tener hijos es para muchas tan gravoso, ¿sí? He escuchado cantidad de casos donde uno se sorprende, pero pues realmente uno sabe que es ausencia de Dios. Yo no quiero tener hijos. Eso es, la verdad sería un encarte. La verdad, en la economía no me ayudaría para nada. O sea, de verdad que es triste escuchar eso, pero sabemos que aquí estamos nosotros recibiendo esto para orar por aquellas y por aquellos que no quieren tener hijos.
porque la palabra habla de que nos multipliquemos. Y entonces si no tenemos hijos, ¿cómo va a ser eso? ¿Mm? Con el perrito, el gatico, la raza humana. ¿Mm? O sea, es necesario que como parejas, las parejas que están aquí jóvenes, que de pronto no quieran tener hijos, que examinen su corazón y vayan al Señor. Y les digan al Señor si es la voluntad de Él que ustedes tengan o no tengan hijos. Porque la verdad, los hijos son una clave en nuestra familia, son personitas muy importantes para nosotros. Nosotros que los tenemos sabemos que son una gran bendición. No son perfectos, se equivocan, fallan, sí, pero ahí estamos nosotros y el Espíritu Santo que nos va a ayudar con ellos. Pero tener los hijos, tener nuestros hijos es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra. Es una bendición. En un país, dándoles un ejemplo, ya de acuerdo a lo que es el orden de Dios. En un país no podrían haber dos presidentes, ¿cierto? Porque a la vez no pueden mandar dos presidentes, ¿cierto? En un hogar, Dios ha establecido que la autoridad y la cabeza de esa mujer sea su esposo, ¿cierto? Y a la vez, la cabeza del esposo es Jesús. Yo sé que a muchas, de pronto en algún momento de nuestra vida eso nos entró en reversa, que mi esposo es la cabeza de mi hogar, ¿cómo así? Y que él es el que yo me tengo que sujetar a él. Se les está hablando a alguien que fue bien rebelde con eso. A mí me costó muchísimo entender eso, entender que mi esposo era la cabeza mía y que yo me tenía que sujetar a él. Eso para mí era, yo no podía entender eso. Solo hasta que el Señor me lo reveló, pude entenderlo. Dios es un Dios de orden, hermanos. Dios es un Dios de orden y Él estableció que el varón fuera esa cabeza. Él lo estableció, ¿sí? Me gustaría que, Dieguito, ¿me puedes colaborar con 1 Corintios 11:3, por favor? Perdón, ¿dijiste primera? 1 Corintios 11:3. Y Juan Daniel, ¿me regalas, porfa, Efesios 5:23? Muchas gracias. 1 Corintios 11:3. Sí. Sí. Dice, pero no quiero que sepáis que Cristo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Solo el 3 o sí? Amén. Lo dice muy claro, ¿cierto? O sea, es necesario que sepamos que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y Dios es la cabeza de Cristo. Dios es un Dios de orden. Él estableció que así fuera. ¿Por qué? Él sabe. Muchas veces queremos contender con Dios y nos rebelamos en contra de nuestros esposos porque no entendemos esta palabra. ¿Sí? No la entendemos. Juancito, ¿me regalas Efesios 5:23? Por favor? Claro que sí. Esta versión, traducción al lenguaje actual, dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Amén. Palabra muy linda. Y podremos contender contra ella, pero pues más bien en vez de pelear y de estar con esa actitud muchas veces arrogante, pidámosle al Señor que nos la revele, que nos revele esta palabra en nuestro corazón.
porque tampoco es una tarea fácil la que le ha tocado a los hombres, pero muchas veces somos tan ególatras que queremos solamente que nuestros conceptos y lo que nosotros creemos pase aún por encima de lo que Dios ya determinó, y no amamos en ello a nuestro esposo, ¿sí? Lo dejamos relegado. Dice, yo escribí acá, el varón tiene la responsabilidad de ser el pastor de su casa, el sacerdote de su familia. El varón tiene una gran responsabilidad, ¿sí? Y es de ser, como hombre de Dios, ese pastor de su esposa, de sus hijos, de su casa, ¿sí? Como sacerdote, es importante también que los hombres entiendan que ese sacerdocio implica muchas cosas. No es pasar por encima de su esposa, no es pasar por encima de sus hijos. Es ir al Señor y que cada día, en cada situación que viva, Dios sea su ayudador. El Señor, porque hay cosas que son difíciles y que los hombres viven, que son bien complicadas, pero ni siquiera saben qué hacer ni cómo hacer. Se sienten muchas veces ya tan debilitados porque sus esposas no han sabido ser esas mujeres, esas ayudas idóneas. Entonces los debilitan. Es tanto que ya no pueden más, que no saben ya qué hacer. Pero un sacerdote va a la presencia del Señor y en medio de esa dificultad de su esposa, en la cual ella no ha podido entender, clama al Señor por ella. Y le doy mi palabra que el Señor le va a dar la respuesta. Y el Señor va a transformar a su esposa. El Señor va a traer ese bálsamo refrescante a su hogar. Porque muchas veces, como dice la palabra, nos volvemos tan cansonas que es como una gotera. Ahí, una gotera, una gotera. ¿Ustedes se imaginan una gotera constante, constante, constante? Eso debe ser muy horrible, porque a los hombres no les gusta tanto que uno les dé carraca, sino que más bien uno sea una mujer sabia, ¿cierto? Entonces hay hombres que viven situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero el Señor hoy anhela que tú, varón, que vives esa situación, vayas al Señor y el Señor te dará la salida en la sabiduría que solamente Él te puede dar, ¿sí? El hombre también tiene la responsabilidad de dar el ejemplo a sus hijos, de dar el ejemplo a su esposa, ¿sí? Son los hombres los encargados de que los hijos respeten a su madre, porque en muchos hogares se nota el irrespeto a la mamá de los hijos, porque de pronto quizá el esposo tiene un problema con la esposa, entonces los hijos son groseros, entonces eso como que les da tranquilidad de cierta manera, ahí se vengan. Pero eso es tenaz, porque de eso el Señor les pedirá cuentas, porque el esposo, es necesario que el esposo sea el hombre que hace respetar a su esposa delante de sus hijos. El esposo también es proveedor del hogar, ¿cierto? El esposo trae el alimento, él es el proveedor a su casa. Son los que Dios ha delegado una responsabilidad de la cual Dios le pedirá cuentas. De cada una de esas cosas el Señor te pedirá cuentas. Y si tú como esposo no has podido entrar al mundo de los hombres, al mundo del sacerdote de tu hogar, pídele al Señor y Él te dará las herramientas, la seguridad, te dará todo cuanto necesites para poder entrar al mundo de los hombres. Porque este tema es bastante delicado y muchos hombres lastiman a sus esposas y dañan las relaciones y dañan el corazón de sus esposas, de sus hijos, porque no saben ser.
esos varones idóneos conforme al corazón de Dios. Pero Dios les puede dar las herramientas para hacerlo, ¿sí? Y no basta solo con trabajar y proveer económicamente. Es necesario entender la labor que como sacerdotes del hogar el Señor los ha llamado. Ha sido el Señor quien los ha llamado a ustedes, varones, a ser esos sacerdotes de su hogar, a tener su hogar conforme al corazón de Dios, a que ese ejemplo que usted les dé a sus hijos y a su esposa, ellos puedan seguirlos, ¿sí? Ellos puedan seguirlos. Es de gran bendición. Y como les decía ahora, quizá a mí muchas veces me entró en reversa esos versículos, me entraron en reversa. Y sé que de pronto a muchas mujeres le entrarán en reversa. O quizá puedan decir, sí, mi esposo es el sacerdote de la casa, mi esposo, yo me sujeto a mi esposa, no sé qué. Pero a la primera que los esposos hagan, que no vaya conforme a la voluntad de ellas, ahí se olvida todo. Ahí se olvida absolutamente todo. Entonces, muchas veces, en algún momento, eso ha traído frustración a nosotras las mujeres, ¿cierto? Porque no queremos morir y no queremos que nuestro esposo sea nuestra autoridad y sujetarnos a él. No queremos. Queremos hacer, y perdónenme la expresión, lo que nos da la gana. Porque es más rico hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Pero también tendremos que darle cuenta al Señor por ello. Pero solamente cuando esta palabra, como les decía ahora, es revelada en nuestros corazones, podemos entender que a través de la cabeza, que es nuestro esposo, nosotras somos cuidadas, ¿sí? Podemos ver el cuidado de nuestro Dios, el cuidado que Él ha tenido con nosotras, solamente a través de la revelación de esta palabra a nuestra vida. Cuando esta palabra es revelada a nuestra vida, cuando esta palabra se encarna en nosotros, cuando nosotros entendemos esta palabra, las cosas cambian. Y se lo digo por experiencia, porque ya lo viví. Ya lo viví. No quiere decir que yo sea la perfecta y que nunca le conteste mal a mi esposo, no, porque ahí lo tengo de testigo que hay veces se me olvida, pero el Espíritu Santo me recuerda que Él es la autoridad aquí en esta casa, porque a su vez Él se sujeta al Señor, ¿cierto? Y no quiere decir que como esposa no somos importantes en el hogar, pero cada uno debemos tomar el lugar que nos corresponde. Tanto el esposo como la esposa debemos tomar el lugar que el Señor necesita que tomemos. Hoy el Señor sabe por qué nos está diciendo esto, porque hay prioridades y quizá quizá los papeles se han invertido, ¿sí? Muchas veces las esposas están haciendo la labor del esposo. Muchas veces porque son de pronto autoritarias y quieren pasar por encima, pero otras veces porque el esposo no ha sabido tomar ese lugar y es necesario que haya un orden. El Señor quiere traer un orden a nuestro hogar, a nuestra familia, y es necesario que entendamos el orden de Dios y que eso no esté trocado, que el hombre no esté haciendo el papel de la mujer y la mujer no esté haciendo el papel del hombre. Porque ¿de qué manera nuestros hijos van a poder ser buenos esposos, buenas esposas si ellos no están viendo el ejemplo en nosotros como pareja? Y solamente ven peleas, discusiones, malos tratos, desamor. Solamente nuestros hijos ven eso. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a dar? ¿Sí? ¿A dónde van a ir nuestros hijos? Este mundo no está facilito, este mundo está bastante difícil, bastante complicado en este tiempo. Pero depende de nosotros como padres, depende de la unión que haya entre nosotros y de la unión que haya con el Señor, que nuestras familias van a poder salir adelante, van a poder ser bendecidas y guardadas. Nosotras las mujeres
somos la ayuda idónea de nuestros maridos. En Génesis 2:18, que ahora lo leímos, dice que él, ¿sí? Fue idea de él, crearle una ayuda idónea al hombre. Entonces, una mujer que es ayuda idónea, y ahí les pido a las mujeres que tomen nota de esto, porque a veces se nos olvida. Una mujer que es ayuda idónea es aquella llamada para ser un apoyo fundamental para el hombre, para facilitarle la tarea que Dios le ha asignado a él. Una mujer, una ayuda idónea, es aquella que facilita esa labor que Dios le ha delegado al hombre, a la cabeza del hogar. Nosotras como mujeres no estamos para competir con nuestros esposos, porque muchas veces hay competencia y queremos ser más que ellos, saber más que ellos y hacer tantas cosas que pisotean la honra del hombre. Y Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos mandó a ser esas facilitadoras de la tarea, que no es fácil, que Dios le ha asignado al esposo. ¿Sí? Somos esas facilitadoras. No nos convirtamos más en esas mujeres que aburren a los hombres, porque en vez de ayudarle, le están cayendo encima y dale, y dale, y dale, como esa goterita que rompe y daña y destruye. Y crecen nuestros hijos siendo unos hijos inseguros. No tienen ninguna seguridad, no son afirmados por sus padres porque se la pasaron la mayoría del tiempo discutiendo, peleando, dañándolos, ¿sí? Entonces es necesario que tanto el esposo como la esposa tomen su lugar. Y así las cosas, en unidad y en amor, porque el amor es Dios, guiar a nuestros hijos, ¿cierto? En 2 de Timoteo 3, habla de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Estos tiempos no han sido tiempos fáciles. Y la palabra desde allá lo sabía el Señor y nos lo advierte, ¿cierto? Esa palabra es fuerte. Quisiera que fuéramos allá, 2 de Timoteo 3. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Este tiempo en el que estamos es un tiempo donde estamos viendo toda esta palabra. Esta palabra la hemos visto, o sea, si no la hemos visto de cerca por la televisión, por cantidad de cosas inimaginables, es todo lo que está sucediendo, lo que está pasando en esta tierra, en este momento, en el mundo entero. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No debemos ser como ellos, porque nosotros tenemos al Señor, ¿sí? Tenemos a Dios y Él nos ayudará para que nuestros hijos no vivan todo esto que se está viniendo, que ya estamos en ello, ¿sí? Estamos en un tiempo difícil y es necesario guiar a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces estamos orando la palabra con nuestros hijos? Fallamos en eso, ¿verdad? Yo soy la primera, fallamos en eso. Porque muchas veces pasan los días y no leemos la palabra con nuestros hijos, ¿sí? Sacamos a nuestros hijos de ese privilegio que es leer la palabra con ellos y entender.
Y en estos tiempos vemos que el Señor nos ha venido hablando de tener esos altares familiares, de tener ese tiempo con nuestros hijos, de leer la palabra, de compartirla, de que ellos nos expresen lo que ellos piensan, lo que ellos entienden de la palabra, ¿sí? Es necesario. En este tiempo nos hemos dedicado a trabajar y a trabajar. Y no es malo trabajar, pero sí no es tan bueno dejar a nuestros hijos de lado por el trabajo. Hemos dejado de lado nuestras familias, nuestros hijos con ellos, o sea, dejamos de lado a nuestros hijos, a nuestras esposas, a los hombres y los hombres a las esposas. O sea, estamos dedicados de cabeza muchos al trabajo, ¿sí? Trabajo. Pero nos hemos olvidado de lo fundamental, que es pasar tiempo en familia, pasar tiempo con nuestros hijos. Muchas veces nos enfocamos en querer dejar una herencia a nuestros hijos, olvidándonos de ellos, ¿sí? Dice en Eclesiastés 5:10, me gustaría que lo leyéramos, porque es pocas veces, yo no había leído casi esa palabra, y esa palabra es tan hermosa que Eclesiastés. Quien la tenga la puede leer. Eclesiastés 5:10. Dice, hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido. Listo. Ya te digo para que me haga el frame, le da el 13 y el 14. Es tremendo porque siempre queremos más. Si ganamos 1 millón, queremos 1,5 millones. Si ganamos 1,5 millones, queremos 2. O sea, nunca vamos a estar saciados, ¿cierto? Entonces, esa es la razón. Por la palabra dice, contentos con lo que tenéis ahora. No quiere decir que nos volvamos mediocres y todo eso, no. Pero de acuerdo a lo que el Señor nos guía a hacer, pues eso hacemos. Pero muchas veces queremos más. Llega la avaricia, la codicia y nunca estamos contentos. Y siempre estamos quejándonos. Y siempre llega la tristeza, el aburrimiento porque nunca estamos contentos. ¿Sí? Y en busca de esa felicidad, que eso, nosotros, el gozo del Señor es nuestra salvación. Eso es lo que debe haber en nosotros, el gozo del Señor. Pero queremos buscar algo efímero, ¿sí? Que es la felicidad de este mundo. Tener aquí el carro, tener la casa, tener no sé qué, esto, aquello, tener. Y eso nos está desenfocando de lo verdaderamente importante. Queremos dejarle una herencia corruptible, pero no les estamos enseñando a que tengan una herencia incorruptible, que es Él, que es en Él, ¿sí? ¿Me lees porfa el 13 y el 14, Juancito? El 13 dice, en esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Y el 14 dice, además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. Así, quien antes fue rico, luego no tiene nada de qué dejarle a sus hijos. Amén. Como les decía ahora, no es que trabajar sea malo, tener el dinero sea malo, no. Pero como dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchas veces el amor al dinero echa a perder lo importante de nuestra familia, nuestros hijos. ¿Cuántos niños no hay que tienen todo? Tienen las cosas, yo no sé de tecnología, pero tienen lo último en Guaracha, en la tecnología. Tienen tantas cosas, los queremos llenar de tantas cosas materiales, pero realmente lo pequeño, lo de que es de gran valor, ni siquiera nosotros lo vemos, porque queremos llenarlos a ellos de cosas materiales. Y ahí es donde se echan a perder. Y nos esforzamos dejando la herencia. Y como dice la palabra, la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es el Señor. En estos días la pastora también nos lo enseñaba. Esa es la mejor herencia.
que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. De lo demás se encargará el Señor. Él hará. La palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Si a ellos les queda el Señor, el amar al Señor, el seguir al Señor, el amar su palabra, el amar sus preceptos, créame que lo demás va a ser añadido. Lo demás va a llegar por añadidura, porque eso no va a ser lo importante para ellos. Lo importante para ellos va a ser Dios. Y si tienen a Dios, van a tener todo. ¿Sí? Entonces es muy importante entender estos principios. Muchas veces somos escasos en dar amor a nuestros hijos, escasos en dar un abrazo, que se sientan afirmados por nosotros. Muchas veces ellos se van a acercar a nosotros y ¿qué hacemos nosotros? Los corremos. No me dejas ver la novela. Quítate de ahí. No me dejas ver el mensaje. Estoy escuchando un audio. Ahora no es importante lo que me vas a decir. ¿Cuántas veces hacemos eso con nuestros pequeños? ¿Cuántas veces los hacemos sentir peor que una cucaracha? ¿Cuántas veces dañamos el corazón de nuestros hijos? ¿Cuántas veces? Y no es que nuestros hijos estén entronados en primer lugar por encima de Dios, porque eso también es pecado. Pero es entender que ellos son importantes. Ellos son los hijos que el Señor nos ha dado. Ellos son esta generación que el Señor necesita para Él. Ellos son ellos. Nuestros hijos son ellos. Nuestros hijos son esa bendición tan grande que el Señor nos ha regalado. Y como bendición los tenemos que ver. Ellos no son los canzones, los fastidiosos, los aburridores, quítese, váyase. Ellos no son eso. No es el trato que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Y créanme que yo también lo tuve que aprender, porque yo era tosca con mis hijas. Y quizá esa tosquedad hizo de que cometiera tantos errores en un pasado. Pero ahora puedo ver las cosas de una manera diferente. Yo creía que de la única manera que mis hijas iban a poder ser alguien en la vida era dándole pelas, porque de esa manera a mí me enseñaron que si no funcionaba, pela. Y de esa manera fueron los primeros años de mi niña. Yo les daba pelas y terminaba llorando porque les había dado una pela, pero ya se las había dado. Pero cuando el Señor me empezó a enseñar cómo guiar a mis hijas, cómo tenerlas ahí, cómo obtener la atención de ellas para Él, fue la única manera que entendí que no siempre es a palo, no siempre es tratándolas mal, no siempre es gritándolas, no siempre es así. Habrá momentos donde vamos a tener que hablarles fuerte, sí, porque ellos muchas veces se pasan y nos miden el aceite, pero es necesario entender cuán preciosos son nuestros hijos. Va a llegar un día, muchachos, en que ellos ya no van a estar con nosotros. Va a llegar un día, y ustedes saben que el tiempo está pasando muy rápido, pero que cuando miremos, ya no van a estar allí. Ya no vamos a tener a quien chocholear, ya no vamos a tener a quien abrazar, ya no vamos a tener a quien amar, porque un día no van a estar. Un día estarán cumpliendo el propósito que Dios tiene con ellos. Es necesario que entendamos y que desde ya aprendamos a amar a nuestros hijos, a respetar a nuestros hijos, a honrar a nuestros hijos. Porque ellos, muchas veces las mamás maltratan a los varoncitos, los maltratan, les dicen cosas feas, los tratan mal. Y esos son los niños que cuando crecen van y tratan mal a sus esposas, porque eso fue lo que recibieron. En nosotros está la responsabilidad con nuestros hijos, en nosotros está la responsabilidad. Y hoy tú estás escuchando esta palabra, como yo la estoy escuchando.
Y un día le tendremos que dar cuentas a Dios por nuestros hijos. No los dejemos en manos del mundo, de lo que les quiere enseñar el mundo. Es necesario que tú, varón, tome las riendas de tu hogar y entregues esa situación que no has podido entregar. Entrégala al Señor, ese pecado, esa área en la que luchas, para que puedas estar con tu mente tranquila, con tu corazón tranquilo, con tu conciencia tranquila, allí, siendo ese sacerdote que Dios quiso que fueras. Es necesario que lo entiendas, varón. Entrega el pecado que afecta a tu familia y vas a ver la gloria de Dios en tu hogar, en tu familia. No te quejes más. No te quejes más. Simplemente entrega ese pecado que te está obstaculizando para que tu familia sea la familia que tú quieres que sea. Gracias, Señor. No es casualidad que en este tiempo el Señor haya colocado en el corazón de la pastora y del grupo de ancianos el hacer los altares familiares, porque como hablábamos ahorita, hablaba Dieguito en el ayuno, es allí donde se está sembrando, es allí donde se está cuidando esa tierrita, es allí donde se está cuidando, donde se está trayendo esa unidad. Y recuerden que de aquí va a salir allá. Y ellos van a poder brindar a otros niños lo que nosotros les podamos enseñar. Y lo que el Señor nos enseña a nosotros en los altares familiares, en el tiempo con el Señor, en familia. Es muy importante. Tenemos una esperanza. Esta palabra que vamos a leer es muy linda porque tenemos una esperanza. Dios quiere restaurar nuestras familias. Y quiero que vamos a Malaquías 4 y leamos el 5 y el 6. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tenemos esperanza, hermanos, tenemos esperanza. El mismo Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él mismo lo hará. Tenemos esperanza. Ellos no se han perdido. Ellos son del Señor. Y yo creo que mis hijas y sus hijos son del Señor. No se perderán. Y todo lo que el enemigo quiso dañar en la vida de nuestros hijos, en el corazón de ellos, el Señor lo restaurará. Todo lo que a través de nuestros errores hemos hecho con nuestros hijos, el Señor nos hará caer en cuenta y Él traerá restauración, Él mismo. Las familias que oigamos la voz de Dios y la apliquemos a nuestras vidas, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos diga, el paso a paso, seremos guardados de la desintegración que viene tan fuerte para la sociedad. Solo si escuchamos, solo si decidimos por Él, solo si decidimos por el Señor. Quiero que vayamos para ir terminando al Deuteronomio 11, 26, 27. Dice la palabra, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. El Señor hoy quiere que
nos quiere hablar, ¿sí? Nos está hablando. Y Él coloca delante de nosotros la bendición y la maldición. Nosotros escogemos, nosotros decidimos si lo seguimos a Él o no lo seguimos a Él. Nosotros tomamos la decisión. Mire, hay cosas que las personas le dicen a uno, y ore por mí por esto, ore por mí por aquello. Y hay cosas que el Señor aún ni siquiera le permite a uno orar. ¿Por qué? Porque son de una decisión. Es tomar una decisión. Está el camino ancho que nos lleva a la perdición, donde no nos dicen nada, donde no nos tenemos que sujetar a nadie, hacemos lo que queremos. O está el camino estrecho, donde no va a ser tan fácil, pero va a ser lo mejor. Entonces, como dice la misma palabra, escoge la vida para que vivas. Solamente nosotros tenemos que escoger qué hacer, ¿sí? Y la única manera de volver al Señor es a través del arrepentimiento, el reconocer que no estamos haciendo las cosas bien con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Esa es la única manera de nosotros volver a Él y que nuestro hogar vuelva a ser esa hoguera, porque hoy en día muchos hogares no son una hoguera, son una llamarada que ni los esposos ni las esposas quieren ir a ese lugar, porque qué pereza. No quiero ir a ese lugar donde no escucho sino maltratos, malas palabras. Qué pereza, no quiero. ¿Sí? No son una hoguera que enciende ese amor, que estamos allí en unidad, no. Son una cosa tenaz. Y hay muchos hogares así, aún aquí. Porque si nosotros estamos escuchando esta palabra es porque aquí tienen que haber de esos hogares, ¿sí? Pero es necesario entender que nosotros podemos tomar una decisión, que el orgullo no nos va a llevar a ningún lado, que la desobediencia no nos va a llevar a ningún lado, que el único que nos va a direccionar es el Señor en cada circunstancia. El Señor nos invita hoy a los padres a arrepentirse del descuido que han tenido con sus hijos y sus esposas, a las esposas a arrepentirnos de la rebelión, la vanidad y tantas arandelas que muchas veces tenemos, a los hijos a arrepentirse por la falta de respeto con sus padres, por la rebelión contra las autoridades. Y si usted siente que se identifica con esta palabra, quiero que oremos. Voy a orar para terminar y para que sea el Señor mismo haciendo y tocando nuestros corazones y nuestra vida, y que esta palabra sea vida en nosotros y no se quede solamente en una palabra, en algo escrito, sino que sea algo que esté en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te doy muchísimas gracias, Señor, por los padres, por las madres, por los hijos que en esta hora están conectados, Señor, en línea, Señor, contigo, poderoso Dios. Yo te ruego, Señor, en esta hora, Señor, que seas tú abriendo los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, porque si estamos aquí es porque estamos untados, Señor, en algo, Padre. Yo te ruego, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, abriendo nuestros oídos, Señor, destaponándonos, Señor, que podamos entrar en una vida del Espíritu, Señor, que cada día podamos llevar nuestros hogares, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, ocupando el lugar que cada uno, Señor, debe de ocupar. Los hombres como sacerdotes de su hogar, como cabezas de su hogar. Las mujeres, Señor, como esa ayuda idónea, Señor. Y los hijos en sujeción, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que cada uno, Señor, de los que aquí estamos, que hemos escuchado esta palabra, Señor, que esa palabra sea rema, Señor, en nuestras vidas, Señor, que no se nos olvide cuando salgamos de aquí, Señor,
esta palabra que tú nos has hablado hoy, Señor, que tú nos has enseñado hoy, Padre, que no se nos olvide. Yo te ruego, Señor, que esta palabra sea vida en nosotros, Señor, que cada día entendamos, Señor, que nuestras familias, que nuestro hogar, que nuestros esposos, que nuestras esposas, que nuestros hijos son tuyos primeramente, Señor. Son tuyos, Señor, y tú nos has permitido estar, Señor, con nuestras familias porque tú tienes un propósito, Señor, es un propósito eterno, Señor. Y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por lo que ahora estás haciendo en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.